empezando con el nuevo tema que es el método de resolución por mallas. Hoy les voy a mostrar cómo resolver el ejemplo que está en la teoría utilizando el paso a paso mencionado. ¿Ok? Así que antes de empezar a ver el video tengan el archivo abierto del documento, ¿no? Con la teoría tenganlo en mano, si vamos chequeando de que se cumplan el paso a paso. Yo también acá lo tengo abierto, no lo van a ver, pero les aviso. Bien, como primer paso nos dice, señalamos las polaridades de las resistencias, positivo y negativo, y en este caso suponemos que la corriente ingresará por el polo positivo de las resistencias. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que estas corrientes, tanto en la malla 1 como en la malla 2, tienen que ingresar por el polo positivo de las resistencias. ¿Sí? El de las fuentes no, porque las fuentes ya tienen su polaridad definida, eso nosotros no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar son las de las resistencias, que no tienen una polaridad definida. Esa podemos elegir como nosotros queramos. Así que bueno, vamos a comprobar eso, que las corrientes siempre ingresan por el positivo de las resistencias. Si ven en I1, se cumple. Lo mismo pasa con I2. Por el positivo, lo mismo también con esta resistencia. Bien, ya tendríamos el primer paso hecho. Vamos al paso 2. Dice, mirando el sentido de la corriente, escribimos la ecuación de cada malla. Yo ahí ya las tengo escritas, pero le voy a explicar cómo las fui armando. Bien, vamos a ver el de la malla 1. Yo empecé por acá, empecé por la fuente de tensión. Bueno, si ustedes ven, la corriente tiene sentido horario. Cuando llega a la fuente de tensión, fíjense que va a ingresar por el polo negativo de esa fuente. Por eso yo en la ecuación arranqué poniendo menos 42 voltios. ¿Por qué? Porque entra por el negativo de esa fuente. Bien, pasa por la fuente de tensión, se cruza una resistencia, como nosotros anteriormente dijimos, va a ingresar por el polo positivo de esa resistencia, así que quedaría en positivo. Y fíjense que acá dice menos 42 voltios más I1, que es la corriente la cual estamos usando de referencia, por los 6 ohmios, que ese es el valor de esa resistencia. Bien, si sigue su camino, fíjense que se va a cruzar con una resistencia de 3 ohmios. Pero ¿qué pasa con esta resistencia? Se encuentra compartida, se encuentra tanto en esta malla como en la malla 2. Así que lo que nosotros hacemos es, teniendo como referencia la de I1, ponemos esa corriente en positivo, o sea, hacemos la multiplicación de esta corriente en positivo por el valor de la resistencia, menos la resistencia que no tenemos referencia, o sea, con la que está compartida, por el valor de la resistencia. Fíjense, nosotros hicimos tal cual eso. Hicimos de la corriente que tenemos de referencia, la pusimos en positivo por el valor de la resistencia, menos la otra corriente con la que está compartiendo por el valor de la resistencia. ¿Ok? Y fíjense que de ahí ese era el último componente que tendríamos en la malla. Así que ya directamente lo igualamos a 0. Eso sí, una vez que terminan de pasar por todos los componentes en la malla, una vez que ya no tienen más componentes que la corriente ya no tiene más componentes por cuál pasar, se iguala a 0. Como lo hice, bueno, yo acá lo hice adelante, atrás, no cambia nada. Así que está el 0, que sea 0 igual, o hagan primero la ecuación igualen a 0, no cambian nada, es una ecuación. Bien. Después se tienen que, como siguiente paso, se tiene que dejar de un lado de la ecuación las fuentes, ya sea de tensión o de corriente de un lado, y del otro lado las incógnitas. Fíjense que acá yo lo que hice fue pasar la fuente de tensión para el otro lado, porque es lo que sabemos, y del otro lado dejé las incógnitas. Fíjense que queda 42 voltios igual a I1 por 9 ohmios, porque hice la suma de estas dos que tienen la misma incógnita, menos I2 por 3 ohmios, que es la única que está en I2. De ahí ya les quedaría la primera ecuación de la malla 1. Después si vamos a la malla 2, tenemos que hacer el mismo procedimiento. Fíjense, yo arranqué por acá.
La corriente va a ingresar por el negativo de esa fuente. Acá hice 1 voltio, pero son 10 voltios. Ahí me comí un 0 yo. Les pido disculpas. No, entraría por el negativo. Fíjense que acá yo hice menos 10 voltios. Bueno, si sigue su camino, se va a cruzar con la de 3 ohmios, con la resistencia que está compartida. Pero en este caso, nosotros tenemos la de I2 como corriente de referencia. No tenemos más la de I1. Así que sería lo opuesto a lo que hicimos en la malla 1. Sería hacer la multiplicación de I2 por 3 ohmios positivo menos la multiplicación de I1 por 3 ohmios. Fíjense que acá dice tal cual lo menciono. Hice la corriente esta de referencia por el valor de la resistencia menos la otra corriente con la que se comparte la resistencia por el valor de la resistencia. ¿Bien? Bueno, sigue su camino y se cruza con otra resistencia. Fíjense, ingresa por el polo positivo, así que lo dejamos en positivo y lo multiplicamos por el valor de esa resistencia. Quedaría I2 por 4 ohmios. Y como no tengo más componentes, ya pasé por todos, lo igualo a 0. Como dice acá. Bien, despejamos de un lado las fuentes y del otro lado dejamos las incógnitas y nos quedaría así. El menos 10 voltios lo pasamos para el otro lado, queda en positivo. Y nos quedaría menos I1 por 3 ohmios, hasta acá, más I2 7 ohmios, que es la suma de esta parte y esta parte. Y ahí ya tendríamos las dos ecuaciones. Bien, vamos a ver qué dice como siguiente paso el archivo. Dice, teniendo las ecuaciones de cada malla, realizamos el cuadro de la verdad. En este cuadro se detallan las corrientes y voltajes de cada malla. Perfecto. Yo acá ya me adelanté, ya hice la tabla de la verdad. Cuadro de verdad, tabla de verdad es lo mismo. Y lo que hice fue especificar de un lado las mallas, cuáles son malla 1, malla 2, y acá las corrientes y los voltajes de cada una de las ecuaciones. Fíjense que en I1, en la malla 1, I1 ¿cuánto valía? 9. Así que yo pongo 9. I2 ¿cuánto valía? Menos 3. Perfecto. Y el voltaje, 42. Lo mismo con la malla 2. Fíjense, I1 ¿cuánto valía? Menos 3. Fíjense, acuérdense, acá está el menos y acá está el 3. E I2 valdría 7 ohmios. Bien, una vez que ya tenemos acomodada y completa la tabla de verdad, se procede a hacer el último paso, que sería calcularlas utilizando determinantes o, como nosotros lo llamamos, división en forma de H. ¿En qué consiste esta división? Primero vamos a hacerle la forma, por algo de ahí el nombre, una especie de H. Bien, y nosotros tendríamos que poner, ahora me voy directo al archivo, fíjense en el archivo lo que dice. Para el numerador siempre se reemplaza la columna de la corriente que se quiere buscar por la columna de las tensiones. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que esta columna, en vez de poner, nosotros queremos ahora calcular I1, ¿no? Bueno, ahí nos dice que nosotros tenemos que reemplazar la columna de la corriente que queremos calcular, o sea, la de I1, la reemplazamos por la columna de las tensiones, de los voltajes. Nos quedaría algo así. Quedaría acá. La corriente, en vez de poner la columna de I1, la reemplazamos por voltaje, nos queda 42, 10. Y la columna I2 queda intacta. Bien, así nos quedaría la del numerador. Y para el denominador, dice el denominador se calcula con las columnas de las corrientes, evitando la columna de las tensiones. Bien, y eso simplemente se completa colocando las dos columnas de las corrientes. La del voltaje se ignora. Así que ponemos las dos de la corriente. Y ahí ya tendríamos para calcular. Fíjense que siempre, cuando quieren calcular una corriente, en este caso queremos calcular I1, fíjense que la columna de I2 va a quedar igual. Y eso pasa con todas. Fíjense
se van a dar cuenta. Ya ahora cuando calculemos I2 lo van a notar. Ahora vamos a resolver el determinante. Yo acá ya lo tengo resuelto, pero se los voy a explicar cómo fue que procedí a hacerlo. Bien. Este cálculo se realiza de una forma particular. Se procede a hacer la multiplicación en cruz en forma diagonal primero hacia la derecha menos la multiplicación en forma diagonal hacia la izquierda de esta forma. Nos quedaría 42 por 7, acá se ve, menos 3 por menos 10. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el denominador. Sería 9 por 7 menos 3 por menos 3. Yo fíjese que es una cruz, pero siempre como primer paso se pone la multiplicación de la diagonal hacia la derecha, en positivo, menos la multiplicación en diagonal hacia la izquierda. Fíjense que les va a quedar así. Ahora, si hacemos los cálculos, tengan calculadora en mano. Yo acá ya la tengo, así que voy a hacer los cálculos. 42 por 7 menos 3 por 10. Eso nos da 324. Perfecto. Bien, y si hacemos el de abajo, 9 por 7 menos 3 por menos 3, eso nos da 54. Bien, hacemos la división entre esas dos. 324 dividido 54 y eso nos da 6. Y como es corriente, nosotros ya sabíamos que la unidad de corriente es ampere, así que nos queda como resultado 6 amperes. Bueno, ya tenemos la corriente I1 calculada, así que nos quedaría nada más hacer la I2. Bien, hacer la H, y ahí, ¿qué era como primer paso para hacer el numerador? Tenemos que reemplazar la columna de la corriente que queremos calcular, o sea, en este caso queremos calcular I2, así que reemplazamos la columna de I2 por la de voltaje. Quedaría de esta forma. La columna I1 la dejamos intacta. Y la de I2 la reemplazamos por la columna de los voltajes. Y para el denominador, simplemente se dejan las columnas I1 e I2 intactas, iguales. Y fíjense lo que yo les había mencionado anteriormente, que ahora la columna I1 es la que se parece tanto en el numerador como en el denominador. Fíjense que en el anterior era lo opuesto, la de I2 era la que se parecía. Así que eso lo pueden usar como ayuda para verificar de que están haciendo las cuentas bien. Siempre la columna de la corriente que no queremos calcular es la que se parece, tanto en el numerador como en el denominador. Bien, hacemos el igual, yo acá tengo la cuenta hecha. Bien, fíjense como era el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, sería 9 por 10 hasta menos 42 por menos 3. Lo mismo abajo, 9 por 7 menos 3 por menos 3. Procedemos a usar la calculadora. El denominador, acuérdense, es más, ahí en la teoría lo menciona, los denominadores son los mismos para cualquier corriente. Así que yo directamente en vez de hacer esta cuenta podría haber puesto 54. Nada más lo hice de vuelta como para demostrar de que es lo mismo. Pero se pueden ahorrar un paso y poner el mismo denominador. Eso no cambia en nada porque lo menciona en la teoría, ¿no? Que el denominador es siempre el mismo para cada resistencia. Nada más tenemos que resolver lo de arriba, el numerador. Así que nos queda 9 por 10 menos 22 por menos 3. Eso nos da 216.
Y si hacemos la división, eso nos da 16 dividido 54, 4 amperes. Y ahí tendríamos las dos corrientes que teníamos como incógnitas, las dos corrientes que queríamos buscar.